El ser humano es falible. Aunque no quiera cometer errores, los comete. Las personas sin experiencia y sobre todo sin misericordia no lo pueden entender cuando se trata con terceros. Pero cuando la realidad les toca y son ellos los que cometen errores, desean que su entorno sean para con ellos condescendientes, comprensivos, tolerantes. Aunque podamos ser perfeccionistas, jamás en esta vida podemos llegar a no cometer errores. Nosotros, los cristianos, entendemos esta condición del hombre por una razón sobresaliente. Esa razón es por la naturaleza caída, el pecado original. El hombre heredó el pecado de Adán. Es por ello que el hombre le es imposible no cometer errores, faltas. La ley de Moisés resaltó nuestra condición pecaminosa. Antes de la ley de Moisés había desorden, anarquía, y la ley fue hecha con la finalidad de traer orden, hacer de la sociedad una estructura organizada. La ley, sus preceptos, estatutos, eran buenos, idóneos, correctos, inclusivos, homogéneos con cada ciudadano. Así lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Cualquiera pensaría ingenuamente que por ser justos los mandamientos, e Israel, su pueblo, el cual estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, iba a cumplirla, sería un éxito rotundo. Pero no fue así. La ley fue y es el modo de demostrar la condición caída del hombre. El hombre descubrió que no la podía cumplir a cabalidad. Romanos 7, 9 al 11 dice de la siguiente manera: Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y el mismo apóstol Pedro, otro judío, reconoció cuando dijo de la ley, Hechos 15:10, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley simplemente fue un ayo, un cuidador, alguien encargado de custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. La ley no era un padre, simplemente, repito, un ayo, un cuidador hasta que llegara algo perfecto. La Biblia le llama a eso perfecto época de gracia. Romanos capítulo 7, verso 4 dice, Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En cuanto alguien cometía una falta en la ley mosaica, no tenía segundas oportunidades. Siendo los humanos falibles, siendo seres imperfectos, propenso a fallar, se le exigía al hombre no equivocarse. El equivocarse se condenaba de la manera más dura, y aunque parezca paradójico, no se logró detener la injusticia, la corrupción, el crimen. Esa época de gracia fue profetizada por varios siervos de Dios en el antiguo pacto o testamento.
Entre ellos, el profeta Jeremías dijo de la gracia lo siguiente, Jeremías capítulo 31, verso 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es una ley perfecta y le explico el por qué. Si el ser humano es falible, yerra, se equivoca por naturaleza y le coloco una ley en la cual no permite equivocación, es imperfecta para el hombre. Lo estaría llevando a algo que no puede cumplir, por tanto, siempre estaría en la situación de rebeldía constante. Ahora, debe entenderse bien que no quiere decir que Dios es alcahuete, sinvergüenza, que respalda, ampara, patrocina el pecado, la corrupción o el crimen. Ese no es el contexto en el cual estoy hablando. Estoy hablando de una situación real en el ser humano. Si al ver vamos, si el ser humano se equivoca por naturaleza, debo hacer una ley que prevea ello. Eso realmente es justo. Esto me lleva a lo que piensa Dios del hombre por estar sometido a esta situación. Salmo capítulo 103, versos 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda de que somos polvo, finitos, vulnerables, propensos a pecar y por ello es movido a misericordia. Hay que hacer énfasis que la misericordia de Dios no altera su justicia. En la ley de Moisés, el adulterio era un delito. Se castigaba con la muerte. Podemos encontrar en los evangelios que una mujer fue hallada en el mismo acto de adulterio. Se la llevaron al Señor Jesús para que emitiera un veredicto sobre ello. Esperaban una respuesta en la que estableciera una posición, si se oponía al mandamiento de la ley de Moisés o si estaba de acuerdo. Por eso dice en Juan 8, 6 y 7, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Conocemos el desenlace, Juan 8, 9 al 11. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El adulterio era un delito que era considerado de muerte. Jesús no condenó con ese mismo criterio en esta vida transitoria a la mujer adúltera. Igualmente, los delitos de idolatría, hechicería, blasfemia, incesto, fornicación, maldecir a los padres, homosexualismo, el que se ayuntare con animales, aun el que quebrantare el día de reposo, debía morir en el tiempo de la ley. Todos estos pecados quiere decir delitos, se castigaban con la muerte. En fin, Jesús el Señor
cambió este tipo de condena de muchos pecados o transgresiones. Porque si al ver vamos, la ley era un ayo, un cuidador hasta que llegara lo perfecto. Aunque en la época de gracia las leyes morales son más estrictas que en la época de la ley mosaica, permítame demostrarle con tan solo un pasaje bíblico que es cierto. Mateo capítulo 5, 21 al 22 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En la ley, el castigo se debía impartir al que cometiera homicidio, y en la gracia se debe castigar tan solo el que se enojare contra su hermano, o le diga palabras que lo hieran. Algunas personas piensan erróneamente que la gracia contempla amparar la transgresión, y eso no es así. Ha sido mal interpretado. Lo que la época de gracia contempla es lo falible, la conducta errónea del hombre por su naturaleza caída, y se ajusta a ella. Muchos interpretan la ley del talión, lo que conocemos comúnmente con el nombre de la ley del ojo por ojo, como algo negativo. Lo ven como algo incorrecto, aunque eso ya lo expliqué en un programa anterior titulado ¿Pueden los cristianos ser policías o militares? En su primera parte. Ahora lo voy a tocar nuevamente en otro contexto. Esto fue lo que el Señor dijo de la ley del talión en Mateo 5:38 y 39. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y mantiene su continuidad si se sigue leyendo el contexto de Mateo 5, 38 y 39. Muchos interpretan estos textos sobre la ley del talión como si Jesús omitiera la justicia, cuando en realidad Jesús estaba quitando el goelismo, la justicia hecha por la víctima o el familiar más cercano. Jesús estaba diciendo que ahora el hombre no puede tomar venganza por la injusticia recibida, sino que traspasó ese sistema a las instituciones de justicia. Es por ello que dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire cómo Dios le decía al Goel. Goel significa el pariente más cercano. Dice en Deuteronomio capítulo 19, verso 12, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Repito, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Ahora, observe quién es el que imparte justicia de parte de Dios, es decir, los jueces y policías, en otras palabras, las instituciones de justicia. Romanos capítulo 13, verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Repito, vengador para castigar al que hace lo malo. El Goel era el vengador en el tiempo de la ley mosaica,
Y en la gracia, el vengador es el funcionario encargado de impartir justicia. Aquí se emplea la palabra vengador en un sentido de impartir justicia, no en un sentido de parcialidad. Pero libre de prejuicio, el goelismo de Moisés, la ley del talión, es totalmente justa y permítame demostrárselo. Primero, si el pariente de la persona accidentalmente muerta, bajo el impulso de una excitación repentina y sin averiguar las circunstancias, infligiera venganza sumaria sobre el homicida, aunque éste no fuera culpable, la ley toleraba semejante acto y quedaba impune el pariente. Para evitar medidas tan precipitadas, se establecieron las ciudades de refugio para recibir al homicida. Y dice el por qué. Porque no debe ser derramada sangre inocente en medio de la tierra. En casos de asesinato premeditado, no proporcionaban ninguna inmunidad, pero si era solo homicidio casual, desde el momento en que el fugitivo estuviese dentro de las puertas, se hallaba en asilo seguro. Para evitar que las emociones precipitaran la venganza, se ordenó ciudades de refugio donde el homicida podía acudir para que fuera examinado su caso por los jueces. Si se demostraba que fue por accidente, no se le podía quitar la vida. Un ejemplo moderno de un homicidio involuntario es aquel que alguien accidentalmente atropella a una persona que sale precipitadamente a la calle y no da tiempo de frenar para evitarlo y el prójimo muere. Ahora, si se demostraba que el homicidio se había hecho con premeditación, era entregado al familiar más cercano y éste le quitaba la vida. Segundo, si alguien, por ejemplo, le dañaba o hería una mano a alguien por mala fe, ¿qué se debía hacer? Herir y dañar la mano del agresor. No se le quitaba la vida. Quitar la vida por haber herido una mano, obviamente que no es justo, porque la persona que había perdido la mano seguía con vida. Y si se mataba a alguien por haber dañado o hecha inválida una mano, era totalmente injusto. Analice, una mano por una vida. Es por ello que decía ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Puede ver en ese contexto que es justo el goelismo. Pero quien debe ahora impartir justicia debe ser un sistema totalmente imparcial. Otro caso, si alguien asesinaba a un semejante, debía morir, porque dice vida por vida. Pero existen casos en nuestra sociedad que se ha tomado represalia contra la familia del agresor, siendo totalmente inocentes de las obras u acciones del agresor. Si alguien debía morir, es el que hizo el daño, no personas inocentes que sus crímenes fueron ser parientes del victimario, nada más. Pero sus familiares nunca tuvieron participación y jamás aprobaron las acciones de su familiar. Eso hizo la ley del talión, regular y hacer justo el castigo. Viéndolo desde este contexto, claro que es justo la ley del talión. Jesús lo que hizo, repito, fue quitar el goelismo, no quitó el sistema de justicia. Mire lo que dice en la época de gracia del sistema de justicia, no el goelismo. Romanos capítulo 13, verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si usted lee con objetividad, puede notar que dice que no en vano lleva la espada, el arma, es decir, puede usarla siempre y cuando sea para castigar al que hace lo malo. En este contexto se puede interpretar como defensa propia y también se puede interpretar que luego de ser examinado minuciosamente el caso por jueces con todas las evidencias dadas, que no haya duda razonable, se emplee para el castigo legalmente establecido. Un funcionario puede lícitamente delante de Dios usarla para detener al que está haciendo lo malo. Pero ser consecuente con la realidad humana debe ser tomado en cuenta por cualquier sistema de justicia. Pero sobre todo, los cristianos debemos estar conscientes de ello. Un sistema de justicia que no prevé la naturaleza caída del hombre, que no entiende que el ser humano es falible y ese sistema de justicia demanda perfección, es totalmente injusto. No con ello estoy diciendo que no se debe castigar al culpable. Al contrario, se debe ser firme. Pienso que en muchos países las leyes son demasiado flexibles contra el crimen y son causantes, propagan el aumento del mismo. En tal caso, es el sistema de justicia que debe estar a la altura de la realidad de la sociedad. El mismo Simón Bolívar levanta la voz contra las leyes flexibles y salidas de todo contexto con la realidad humana. Él dijo, cito, la impunidad de los delitos hace que estos se cometan con más frecuencia. Al fin llega el caso en que el castigo no basta para reprimirlos. Simón Bolívar. Fin de la cita. Y la Biblia, que es la mayor autoridad para el cristiano, dice, Isaías 26:10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Dios jamás está de acuerdo con los grupos de exterminio, sea consentido por el Estado o no. Cuando digo por el Estado, estoy diciendo por cualquier Estado en el mundo y por cualquier ideología, sea de derecha o de izquierda, para que no se me acuse de parcialidad. Los grupos de exterminios no ayudan a disminuir la transgresión. Lo que hace es arraigar un tipo de crimen que es más peligroso que el hampa común. El grupo de exterminio no está jamás a la altura de la imperfección del hombre. El cristiano debería ser el primero en levantar la voz cuando se escuche que se están asesinando personas estando rendidas y desarmadas. Porque nosotros los cristianos somos testimonios vivientes y corroborables de las segundas oportunidades. ¿Cuántos de nosotros la sociedad nos consideraba irrecuperable? Y hoy llevamos un estilo muy distinto al pasado. Llevamos una vida honorable, honesta. Si el hombre no tiene solución, como algunos opinan, nosotros somos la evidencia para refutarlo. ¿Cómo se puede llamar a alguien bueno, justo, cuando hace la función de juez y verdugo? Porque eso es lo que hacen los grupos de exterminio, sea dentro del Estado o al margen del mismo.
Una vida vale mucho para Dios. El hombre tiene oportunidad de salvación mientras esté vivo. Ya muerto no puede elegir, es demasiado tarde. Como cristiano, ni por un momento, ni por un centímetro accederé en consentir, aprobar que el asesinato selectivo para disminuir el crimen sea la solución correcta. Eso es admitir que la injusticia se debe enfrentar con la injusticia. Eso no es de almas nobles, justas. Si desean que no use la Biblia como referencia, puedo usar la Constitución de cada país y los derechos inalienables del hombre en el que se debe garantizar la vida al hombre. Si piensan que la Biblia es obsoleta para ello, ¿no saben los policías o militares que cometen un terrible pecado de muerte como lo es el homicidio? Se supone que los policías deben ser lo mejor que tiene nuestra sociedad. Un sueldo o los beneficios que pueda recibir por esos hechos tan nefandos no son justificables para permitir que sus almas se condenen. El título del programa: Dios quiere deshacer los grupos de exterminio. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.